Si las aguas de esta vida quisieran te ahogar, segura es la mano de Dios y ven. Si las tristezas de esta vida quisieran te sofocar, segura es la mano de Dios y ven. Segura es la mano de Dios, segura es la mano de Dios. Ella te sustentará. No temas, sigue adelante y no mires para atrás. Segura es la mano de Dios y ven. Si la jornada es pesada y te cansas de caminar, segura es la mano de Dios y ven. Orando, confiando y confesando, segura es la mano de Dios y ven. Segura es la mano de Dios, segura es la mano de Dios. Ella te sustentará. No temas, sigue adelante y no mires para atrás. Segura es la mano de Dios y ven. Jesucristo te promete que jamás te dejará. Segura es la mano de Dios y ven. El Espíritu del Señor siempre te revestirá. Segura es la mano de Dios y ven. Segura es la mano de Dios, segura es la mano de Dios. Ella te sustentará. No temas, sigue adelante y no mires para atrás. Segura es la mano de Dios y ven. Después de un breve recorrido por el tema de la fe acompañada de las acciones de Dios a través del Espíritu, nos hemos percatado que aún en el desaliento la fe permanece. Damos testimonio de ella en el desempeño de nuestro ministerio. Además, el testimonio es congruente con nuestra fe, pues hablamos lo que conocemos y de lo que nos hace andar en la confianza de lo que no vemos, mas esperamos, porque vemos más allá de los frutos temporales. El libro de Hechos, que sirve de transición entre la vida de Cristo y la nueva iglesia, en su primer capítulo, me hace pensar en aquellos que quizá pasaba por la mente de los discípulos al ver a Jesús ascender al cielo. Además del asombro de la experiencia de la propia ascensión, sin duda que en sus mentes corría una serie de pensamientos, quizás desafíos, dudas, metas, entusiasmo al saber que pronto regresaría. Dice el texto que durante 40 días estuvo Jesús entre ellos, 40 días afirmando las enseñanzas de las Escrituras, 40 días afirmando con ellos la fe y a la vez 40 días de confirmar la misión que también les fue encomendada. Una fe que comenzó con la vista de las tantas señales que Jesús hizo, una fe que se formó por la confianza que les generó Jesús con su presencia. Ahora la crisis desafío radica en permanecer en esa fe, pero sin verle, sin guiarse por lo que de ahora en adelante su vista contemplaría en cuanto a las crisis que ellos mismos enfrentarían. Más de uno de nosotros en algún momento aseguramos que fue fácil para los discípulos seguir a Jesús por la cercanía para con él.
Sin embargo, a pesar de que nosotros tenemos conciencia de esa cercanía con Dios, a veces nos sentimos muy alejados hasta manifestar de repente que Dios no nos escucha. Por lo que es entonces preciso reafirmar que andar por fe es creerle a Dios en todo momento y sostenernos en esa fe aún en los valles de sombra o de muerte, o de crisis, o de enfermedad, o de angustia, o de ansiedad. Durante la crisis de la pandemia, al escuchar tantas noticias desgastantes sobre el porvenir de nuestro país y aún del mundo entero, acrecientan las dudas sobre qué será de nosotros. Hablamos de complejidades cuando quizás se trate de tareas sencillas, las que hay que generar, como recrear, construir y compartir. Las narradas en todo el libro de Hechos, en donde es visible que tanto los discípulos como las discípulas comenzaron a sembrar la fe, iniciando en Jerusalén. De ahí pasaron a Judea y Samaria, para después ampliar los horizontes hasta los puestos más remotos de la civilización romana. ¿Cómo lo lograron? ¿Qué los impulsó? Los que siguieron a Jesús en su ministerio después de la ascensión continuaron reuniéndose como comunidad de fe, como iglesia pequeña en torno a las enseñanzas de Cristo. Perseveraban unánimes en oración y ruego. Enseguida comenzaron a predicar aquello que interpretaron como los hechos de la vida de Jesús a la luz de la experiencia de fe y vida al andar con Él. Compartir la fe, aunque no veamos que las cosas mejoren, será un desafío para el creyente. Hablar de un Dios de amor y misericordia en medio de tanta miseria es un reto que pocos asumen. La fe precisa que creemos porque las acciones de la misericordia de Dios no cesan, a pesar de que ni aun el creyente a veces lo contiene. Fue necesario que Jesús ascendiera al cielo para estar con el Padre, y también será necesario que regrese, mas entre un suceso y el otro hay una tarea y misión que cumplir como creyentes. La misión la hemos de cumplir con fidelidad delante de Dios al saber que la promesa del Espíritu ya la recibimos y la vemos obrar en nosotros. La vista ya no es ligera, ni liviana, ni superficial. Ahora la fe comienza a actuar porque espero en lo inesperado, porque sé que llegará. Y no es que tengo que declararlo, atar alguna promesa o reclamarla para mí. Nada de eso. Es más, eso no es de cristianos que asumen la fe en Jesucristo, sino que sé que lo recibiré por esa comunión que paso con Dios y porque me reconozco como una persona regenerada por Él día tras día. Mientras camine con Dios, seré renovada. Mas si me dejo guiar por todo aquello que genera inseguridades, enfermedad, malestar, entonces tendré que volver mi vista a Cristo para renovar mi experiencia de conversión. Una conversión que me encamina por los senderos de la fe, que me llevan a cumplir también la misión con tareas nada complejas, como lo hicieron los primeros discípulos y discípulas. Primero, reunirme en la comunidad de fe en donde se predique los hechos y dichos de Jesús según los evangelios enlazados con la experiencia del creyente. Segundo, perseverar en oración y ruego con mis hermanos de la fe. Tercero, compartir mi experiencia de fe, comenzando con mi familia y los más cercanos a mí. Después, con los menos frecuentes y así hasta con quienes ni idea tengo que Dios pondrá en mi camino.